Roma nació en el 753 a.C., como lo dicen varias leyendas locales, con la unión de 7 colinas en las cuales se encontraban distintos pueblos. En esta primera etapa era una nación monárquica, gobernada por un Lucamón, rey o rex, que además de tener el control político, tenía control militar y religioso. El rey contaba con un senado, mismo que se encontraba formado por los ancianos patricios, pero además de este senado hubo otro en el cual participaba el pueblo para votar leyes, declarar guerras o elegir al rey. Roma pasó por varias etapas alrededor de su historia, como la Roma monárquica, la Roma republicana y el Imperio romano. El Imperio romano. Los dominios romanos se iban expandiendo a gran escala, tanto que en un poco tiempo se volvieron insostenibles para la Roma republicana, que estaba al borde del fraccionamiento, pues la división del poder no siempre era la correcta y los perjudicados buscaban siempre tomar lo que les pertenecía por ley. Estas disputas llevaban a guerras civiles internas que estaban fraccionando la república. Y tras la muerte de Cleopatra y quedando solo en pie Octaviano, que estaba por devolver sus poderes y retirarse, sin embargo los senadores lo necesitaban y le dieron más poder, nombrándolo así Octavio Augusto, naciendo el primer emperador y el Imperio romano. En el Imperio romano surgieron varias dinastías, como la primera de ellas, la dinastía Julio-Claudia, que se dio del 27 a.C. al 68 después de Cristo. Era una dinastía que se dio paso desde César Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. Resultaron ser los más tiranos y con poca importancia por el pueblo. Solo les importaban ellos mismos, en especial Nerón, quien llegó a ejecutar a su madre, y una leyenda muy conocida cuenta que mientras Roma se quemaba, él estaba tocando el arpa. La dinastía Flavia. Esta dinastía de 3 emperadores, que eran Vespasiano, Tito y Dominicano, sobresalió en el aspecto de la administración y la construcción. Mantuvieron protegidas las fronteras mediante campamentos militares y otorgaron derechos de ciudadanía romana a los habitantes de las provincias del imperio. Seguimos con la dinastía Antonina, que se dio en el siglo II. El imperio romano llega a su mayor apogeo con ellos. Los emperadores de este grupo son Nerva, Trayano, Adriano, Antonio Pío, Marco Aurelio y Comodo. Aunque este último fue el peor de ellos, pues trajo problemas que eran del pasado. Fue asesinado, dejando al imperio en medio de confrontaciones internas, dando paso a la siguiente dinastía. La dinastía Severa fue la que le siguió a la Antonina. En esta dinastía nos encontramos 2 emperadores, Septimio y Alejandro Severo, pues en estas mismas épocas se dio la crisis del siglo III, un periodo de 50 años en los cuales se producen intentos de invasión de pueblos extranjeros. Tras esta, que resultó ser la última dinastía, el imperio se encontraba debilitado, pero a pesar de eso, Diocleciano logró unificarlo y hasta cierto punto fortalecerlo, dando y aprobando ciertas reformas como que el imperio fuera dividido en 4, dando paso a un gobierno de 4, y fue un sistema útil mientras estaba vivo. Pero una vez que falleció la tetrarquía, produjo una guerra civil para definir un único emperador de todo el imperio, en la cual ganó Constantino el Grande, el mismo que pasó a la capital a Bizancio, pasada a llamar Constantinopla. Teodosio fue el último gran emperador del Imperio Romano. Una vez que falleció en el 395, se dividió el imperio en 2, para sus 2 hijos, Honorio y Arcadio, recibiendo el imperio de Occidente y de Oriente, respectivamente. Para el 466, el imperio de Occidente desapareció, pues se encontraba debilitado por los constantes intentos de invasiones. Mientras tanto, el Oriente desapareció en 1476 con la caída y destrucción de Constantinopla. Religión. La religión romana pasó por varios cambios antes de la definitiva, pues sus primeros dioses, Tinia, Uni, Menfa, fueron sintetizados en dioses griegos, esto a su vez en los dioses romanos. Entre los más venerados están Juno, Júpiter, Minerva, Arúspice eran sus sacerdotes. A pesar de ser politeístas, en un principio, como ya se vio, estos pasaron a ser monoteístas, adoptando el cristianismo, mismo que pasó a ser la religión legal por el Edicto de Milán, decretado por Constantino el Grande, que a su vez convence el primer concilio ecuménico de Nicea. Teodosio I la decretó como religión oficial en 395.
arte. En lo que destacaron fue en la escultura, al igual que los griegos, aunque los romanos se enfocaban más en darle realismo y enfocándose no en el retrato como se logra apreciar con los bustos de los distintos emperadores.